Gracias. Gracias, hermano, por la introducción, por las oraciones, los saludos. Vamos a continuar entonces en este día eh, con este tema que hemos propuesto, que en realidad tiene que ver con crecer en el conocimiento del Señor, crecer en su gracia. Y lo que vimos en la primera reunión el miércoles pasado fue cómo ese fruto del Espíritu eh, nos ayuda a conocer más al Señor. El fruto del Espíritu tiene varias aplicaciones en nuestra vida. Una de esas aplicaciones, por supuesto, es demostrar, manifestar que somos hijos de Dios. Pero también, como hemos dicho, nos ayuda a conocer más al Señor en la medida en que nosotros somos guiados por el Espíritu, vamos a ser llevados a, a contemplar más al Señor, a conocerle como Él es, en la medida que su carácter está en nosotros, también podemos conocerle más. Así que vamos a leer ahora en otro pasaje, en este caso en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3 versículo 17. Segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 17. Ahí leemos, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, hermanos, tenemos acá entonces otros aspectos prácticos en la vida del creyente, aspectos que tienen que ver con nuestro crecimiento, nuestra madurez y cómo podemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo que se plantea en el versículo 18. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el foco de nuestro mensaje y estamos viendo algunos aspectos en nuestra vida práctica de cómo podemos nosotros entonces manifestar la vida de Cristo en nosotros, cómo podemos crecer en el conocimiento del Señor. Ahora, algo interesante es lo que hemos leído en el versículo 17, donde dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Esa palabra es importante en el contexto de esta carta. Es una carta muy cortita, son solamente 3 capítulos, pero estos versículos son a modo de conclusión. Y aquí tenemos la primera conclusión. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. ¿Por qué la amonestación y por qué la advertencia? Dice a continuación, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. Bien, ese era el peligro al cual ellos estaban expuestos, el error de los inicuos. Y el peligro era que ellos fueran arrastrados en ese error. Y la consecuencia de ser arrastrados no es menor, porque la consecuencia de ser arrastrados por el error es que caigáis de vuestra firmeza. Por lo tanto, es algo de a lo que le tenemos que poner especial atención, que no caigamos de nuestra firmeza. ¿Cómo podríamos estar firmes? Bueno, dice, si no somos arrastrados por el error. ¿Y cómo podemos evitar ser arrastrados por el error? Dice, guardaos. Y luego se nos presenta esta otra conclusión que dice, antes bien, creced. Por lo tanto, no solo tiene que ver con guardarse, sino que además una buena manera de permanecer firme es crecer.
Creced ¿en qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, esto es a modo de conclusión, hermanos, pero tenemos una carta, como he dicho, muy cortita, son solamente tres capítulos. En el primer capítulo comienza el apóstol diciendo en el capítulo 1, versículo 1: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Bien, algo interesante acá, en la manera en que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, eh, presenta esta carta o redacta esta carta, es con un contenido o con un sentido de aumentar, de sumar. Hay varias expresiones, varias ideas, varias palabras que nos muestran un avance, un crecimiento. Si ven acá en el versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Esa palabra muestra el sentir de esta carta. Dice, sean multiplicadas. Después, más adelante, en el versículo 5 va a decir, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, añadid. Entonces tenemos multiplicar, tenemos añadir. Y luego en la conclusión de la carta dice entonces, antes bien, creced. Y hermanos, lo primero que quiero hacerles notar es la importancia de crecer, la importancia de avanzar en nuestra vida cristiana, la importancia de añadir, de multiplicar las virtudes de Cristo a nuestra vida. Ese es el sentido de la carta. Ahora, ¿por qué era necesario crecer? ¿Por qué el apóstol Pablo les hace tanta insistencia en avanzar, en añadir aquellas virtudes? Bueno, porque ellos estaban expuestos a peligro. ¿Y cuál era el peligro? El peligro era el peligro de los inicuos, el peligro de los falsos maestros. En el capítulo 2 se nos muestra el peligro de los falsos maestros, de esos inicuos. Se nos dice cómo ellos por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ahora, hermanos, veamos cómo podríamos nosotros estar firmes ante falsos maestros, ante inicuos, ante falsas doctrinas. ¿Cómo podríamos estar firmes? Creciendo, multiplicando las virtudes, añadiendo las virtudes de Cristo a nuestra vida, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Luego, en el capítulo 3 se menciona allí y se hace énfasis en la venida del Señor Jesús. Y nuevamente se dice cómo esos malos enseñadores estaban eh, poniendo en duda la promesa del Señor de que vendría. Algunos lo ponían en duda, algunos ignoraban voluntariamente las cosas que el Señor había hecho y había prometido. Por lo tanto, el apóstol Pedro tiene que decir en el capítulo 3 versículo 9, en el 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces el apóstol Pedro describe, relata y hace recordar cómo será ese día en que el Señor vuelva, porque ciertamente volverá. Y como conclusión, entonces, llegamos al capítulo 3 versículo 18 donde dice, antes bien, creced. Hermanos, cuán importante es crecer. Por lo tanto, vamos a hablar precisamente de la necesidad de crecer. Y este mensaje lo vamos a dividir en dos, porque aquí el crecimiento se ve en dos áreas muy importantes. En primer lugar, crecer en la gracia.
y en segundo lugar, crecer en el conocimiento. Así que nos vamos a dedicar hoy a considerar la necesidad de crecer en la gracia. Bien, el apóstol Pedro entonces dice, antes bien. Y esto es como una poderosa conclusión de toda de la carta. Eh, y es muy ilustrativo porque nos preguntamos mucho, o si usted no se lo ha preguntado, podría preguntárselo, apreciado hermano, sobre el sentido de la vida cristiana. ¿Qué sentido tiene la vida cristiana? ¿A dónde nos conducimos en la vida cristiana? Y esta es una conclusión muy desafiante, porque lo que está diciendo es que lo primero que debemos saber, lo más importante que debemos saber, es que tenemos que crecer, que tenemos una necesidad de crecimiento en su gracia. Cuando el apóstol Pedro dice antes bien, está diciendo más bien o en contraste, en cambio. ¿Y a qué está haciendo el contraste? Bueno, está haciendo el contraste a esos falsos enseñadores, a esos falsos maestros, a esos inicuos, a esos que por avaricia harían mercadería de vosotros con palabras fingidas, a esos que negaban la venida del Señor Jesucristo. Y está haciendo un contraste con ellos. El verdadero creyente debe crecer, debe crecer, tiene una necesidad de crecer. De esta manera se nos muestra entonces, hermanos, que esto no es lo último que debemos saber. Está al final de la carta, pero no es lo último que debemos saber, porque él dice, antes bien, debe ser lo primero. Lo primero que debemos saber. Nuestra vida cristiana comenzó en la gracia, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Ahí comenzamos nosotros a apreciar la gracia, comenzó nuestra vida cristiana en la gracia de nuestro Señor. Y de ahí en adelante, nuestra vida ha sido un caminar en la gracia, de manera que podemos crecer, que podemos avanzar. Esta necesidad de crecer y avanzar, hermanos, nos hace pensar que la gracia siempre está presente. Si es que, si como dice el apóstol, podemos crecer, podemos avanzar en la gracia, significa que la gracia siempre está presente en nuestras vidas. Más bien podemos pensar que somos permanentemente beneficiados por la gracia de Dios, porque nosotros estamos en la gracia, estamos en esa gracia de Dios. Fíjese que en la primera epístola, el apóstol Pedro testifica y dice que esta es la verdadera gracia en la cual estáis, dice. Estamos en la gracia. En el capítulo 5 de su primera carta, capítulo 5, en el versículo 12, dice, por conducto de Silvano o Silas, a quien tengo por hermano fiel o digno de confianza, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Qué maravilla, hermanos. Pensar que la gracia no es algo así como si fuera humo que se disipa, o como si fuera algo intangible de lo cual no tenemos idea. Se dice claramente aquí que estamos en la gracia de Dios, estamos allí, estamos plantados, estamos inmersos, estamos siendo beneficiados permanentemente por la gracia de Dios en la cual estáis. Así que el apóstol les asegura que su fe era la verdadera porque estaba depositada en la verdadera gracia de Dios. Y ellos debían mantenerse firmes en ello. Pero no solo firmes, porque en la primera carta dice que deben estar firmes, pero en la segunda carta nos dice que debemos crecer, que debemos avanzar. Entonces no es solo estar firmes en la gracia, sino que debemos avanzar y crecer en la gracia de Dios. ¿Bien? Esa gracia que nos alcanzó, esa gracia que nos abraza, como dice el apóstol Juan acerca de Jesucristo cuando dice de él, lleno de gracia y de verdad.
Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Qué maravilla, hermanos, que estamos en esa gracia abundante, esa gracia que es un torrente. Y el apóstol Juan sigue diciendo, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que no solo debemos entender qué es la gracia de Dios, sino que la gracia es el lugar presente en el cual estamos, en la cual vivimos, hermanos. Vivimos en la gracia de Dios. Respecto de la gracia debemos recordar algunos aspectos, porque la gracia en primer lugar es un atributo de Dios. La gracia le pertenece a Dios. Y la gracia divina nos habla de su generosidad. El Señor es benévolo, Él es benigno hacia el ser humano. Nosotros que somos seres rebeldes, que somos pecadores, sin embargo, esa gracia es a nuestro favor. La gracia en el Nuevo Testamento está centrada en la persona del Señor Jesucristo. Él es la gracia de Dios manifestada. Y el hombre, el ser humano, no puede hacer nada para merecerla, porque es Dios quien la despliega de manera gratuita en beneficio nuestro. Así que esa gracia de Dios, que Dios despliega en beneficio nuestro, permite que la fe actúe en aceptación, en gratitud, en respuesta a ese favor inmerecido de Dios para con nosotros. La gracia de Dios está expresada abundantemente en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto también en su muerte, en su resurrección, así también en sus promesas para los que confían y los que creen en Él. Así que la gracia es la base de todas las promesas de Dios para nosotros. Es la base de nuestra justificación. Por medio de esa gracia, Dios nos reconcilia consigo mismo en la cruz de Cristo. Y para los que ahora estamos en Cristo, esa gracia no solo nos salvó, sino que esa gracia sigue actuando plenamente en nuestra vida cristiana. Hermanos, debemos ser conscientes de eso. Pensamos que la gracia de Dios es la gracia salvadora y está bien, pero ¿después qué? Después que hemos sido salvos, ¿qué? ¿Cuál es nuestra relación con la gracia de Dios? Entonces es ahí la importancia de entender que la gracia de Dios no solo actúa en nuestra salvación, en nuestra justificación, sino que también actúa plenamente en nuestra vida cristiana, en nuestro crecimiento, en nuestro andar cristiano. Pensemos, por ejemplo, que sin esa gracia no podríamos vivir nuestra vida cristiana, nuestra santificación. ¿Por qué podemos nosotros avanzar en nuestra santificación? Debido a la gracia de Dios. Porque no somos santos por alguna cualidad nuestra, ¿verdad? Sino porque Dios en su gracia nos perdona, nos limpia, limpia nuestra conciencia de malas obras, de pecado, cuando venimos en arrepentimiento, en confesión delante de Él. Y esa gracia es la que nos levanta, la que nos ayuda a avanzar en santificación. Nos ayuda también en el crecimiento, como hemos leído. Nos ayuda esa gracia en la madurez. Actúa también en nuestras tribulaciones, en los momentos de crisis. Esa gracia es nuestro socorro oportuno. La gracia de Dios actúa en nuestra devoción, en nuestro servicio, incluso para nuestras necesidades prácticas. Hermanos, no podemos pensar que nuestro servicio o lo que sea que hagamos para Dios eh, es, es algo que surge de de nuestra capacidad, algo que surge de nuestro sincero deseo de, de querer hacer bien las cosas. Hermanos, si no fuera por la gracia de nuestro Dios, que nos ha puesto en su servicio, esa gracia de Dios que nos ha puesto, eh, que nos ha dado dones, que nos ha dado capacidades espirituales, la guía del Espíritu, no podríamos hacer nada válido para Dios. Sí, podríamos hacer muchas cosas, pero de manera religiosa.
Sin embargo, la gracia de Dios es la que nos capacita, la que nos fortalece, la que nos levanta. Esa gracia proviene de un Dios que ama ilimitadamente y así también su gracia es sin límites. Por lo tanto, hermanos, aquí quiero terminar esta idea. La gracia no es solo un privilegio, piénselo bien. La gracia de Dios es una gran responsabilidad, porque aquí lo que debemos pensar es cómo nosotros respondemos a esa gracia de Dios. Somos responsables. Somos responsables de administrar diligentemente lo que Dios nos ha dado por gracia. Nuestros dones, ministerios, ejercicios espirituales, cualquier obra, son producto de su gracia. Por lo tanto, no nos gloriamos en nada que podamos estar haciendo o en algún concepto que tengamos de nosotros mismos, sino que atribuimos todo al favor de Dios, a su gracia, a su amor para con nosotros. Bien, hermanos, los creyentes entonces somos llamados a vivir en una vida piadosa en conformidad con la provisión de la gracia de Dios. Vamos a ir leyendo un poquito más el texto para que podamos darnos cuenta cómo se hace evidente esta gracia en nuestra vida. Mire, el capítulo 1. Seguimos en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Vamos a leer nuevamente desde el versículo 1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Bien, vamos a hacer una parada acá. Dice allí, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos la hemos ganado. ¿Dice eso el texto? No, ¿verdad? Dice, nos han sido dadas, nos han sido dadas. Bien, nos vamos a ir dando cuenta que en toda esta carta, aun cuando no se mencione la palabra gracia, la carta se fundamenta en el concepto de la gracia, el concepto de un Dios que nos ha dado, que ha sido a nuestro favor sin nosotros merecerlo. Fíjese lo que dice. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Eso, amados hermanos, eso es gracia. Dios nos ha dado esta nueva vida. La hemos recibido como una dádiva gratuitamente. El ser humano no puede vivir esta calidad de vida por su propio deseo. La vida cristiana, la vida de Dios, porque es la vida del Hijo de Dios, es la vida de Cristo en nosotros. El Señor que ahora ha venido a habitar en el creyente, esa vida nos fue dada ¿cuándo? En el momento que conocimos al Señor Jesucristo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esto significa que las promesas de Dios están basadas en su gloria y excelencia. Y por lo tanto son perfectamente confiables porque Dios nunca comprometería su gloria y excelencia. Y dice allí, para que por medio de ellas, en el versículo 4 leemos, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas o por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, nuevamente, si puede hacer un ejercicio, coloque al margen de su Biblia allí, en ese versículo 4 nuevamente la palabra gracia. ¿Cómo es posible que nosotros
llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué podríamos haber hecho nosotros para llegar a ser participantes de la naturaleza divina? ¿Cómo podríamos haber alcanzado eso? Por la pura gracia de Dios. Dice, para que por medio de ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Así que esto explica el valor de esas grandísimas y preciosas promesas. Por medio de esas promesas nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Por lo tanto, ahora el tema se torna a cómo nosotros vivimos como participantes de esa naturaleza. En primer lugar, vimos cómo por su divino poder, dice, nos fueron dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Luego dice, cómo Dios nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Nos hace ver también que pudimos huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice el versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, o sea, por el hecho de que hemos sido rescatados de la corrupción que había en el mundo. Fuimos rescatados de ahí y fuimos puestos en Cristo para tener la naturaleza divina, para vivir en base a la naturaleza de Cristo, a la vida de Cristo. Por lo tanto, quiero que entendamos la responsabilidad, vuelvo a este concepto, la responsabilidad que tenemos sobre cómo respondemos a la gracia divina. Por lo tanto, el tema ahora que se nos presenta aquí es cómo vivimos o cómo vamos a vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza. ¿Cómo vamos a vivir si somos participantes de esa naturaleza divina? Porque si pensamos bien, alguna persona podría de manera muy sincera desear cambiar ciertos hábitos en su vida. Alguna persona que quiera cambiar su vida para agradar a Dios, y eso está bien. Lo triste es que muchos desean hacer esto sin haber creído en Cristo como su Salvador, como su Señor personal. Muchas personas desean vivir una vida religiosa o una vida en la senda limpia, pero sin haber creído en Jesucristo, sin haberle conocido de manera personal. Y por lo tanto, lo que pueda hacer esa persona, cambiar sus hábitos, cambiar sus maneras de hablar, ¿cierto? Su manera de comportarse, cualquier cosa que pueda hacer esa persona con su propio deseo humano, eso está fuera de la provisión de la gracia de Dios. No se conforma a la provisión de la gracia de Dios. No está teniendo en cuenta y no está teniendo como algo sumo, como algo glorioso la gracia de Dios. Está despreciando la gracia de Dios, porque esa persona está diciendo, yo puedo por mí mismo, yo puedo agradar a Dios. Está diciendo, yo no necesito la gracia de Dios en mi vida, no necesito a Cristo en mi vida, yo puedo hacerlo. Así que veamos, hermanos, el peligro que hay en querer agradar a Dios por cualidades personales. Dios nos ha concedido en Cristo todo lo que necesitamos para la vida y la devoción a Él. Nos ha hecho conocer a su Hijo Jesucristo de una manera no superficial, no de una manera de oída solamente, o como una experiencia religiosa, sino que nos ha hecho conocer a Cristo de manera plena, con pleno discernimiento, de manera personal, una relación completa, plena con Cristo. Por lo tanto, hermanos, la vida cristiana
es una vida que es posible solamente, solo en la provisión de esa gracia abundante de Dios. No hay otra manera. El versículo 5 donde hemos leído, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Bueno, nuevamente el concepto de avanzar, de crecer, de añadir. Aquí tenemos un llamado a la necesidad de crecer o progresar en esa vida en devoción. La expresión allí, poniendo toda diligencia, es muy llamativa porque necesitamos ser diligentes, hermanos. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos estar preocupados de nuestro crecimiento, debemos anhelar, debemos desear avanzar, crecer en nuestra vida cristiana. No debemos ser conformistas, porque alguien podría justificar su falta de devoción, su falta de santidad, diciendo, por ejemplo, bueno, estamos en la carne, total, hasta el mejor cristiano es imperfecto. Alguien podría tomar el capítulo 6 de Romanos y decir, bueno, el apóstol Pablo mismo decía, pobre de mí, ay de mí, que lo que quiero hacer no lo hago. Y entonces alguien podría estar tomando todas estas justificaciones para decir, bueno, eh, está bien como estoy. Sin embargo, la motivación de nuestro ser debe ser hacia la gloria, hacia la excelencia de aquel que nos llamó. La gracia nos motiva a darle honor, a dar la gloria a nuestro Señor con diligencia. La gracia nos motiva a ser diligentes en estar dispuestos con rapidez, con anhelo, con fervor, con solicitud para crecer y aumentar estas cosas, estas virtudes a nuestra vida. Añadid, dice, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Ahí está el dominio propio que hablamos de la semana pasada, ¿cierto? La templanza. Al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Y fíjese lo que dice, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, podríamos ser cristianos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué pena, hermanos. Qué tristeza para Dios. Aquellos hijos que a los que Él les ha dado la vida divina, la naturaleza divina, para que crezcan, para que avancen, para que maduren en cuanto al conocimiento de la gracia y del Señor Jesucristo. Y son creyentes entonces conformistas, que no valoran la gracia de Dios, que no valoran las virtudes de Cristo para aumentar y añadir aquellas cosas a su vida. Hermanos, debemos ser diligentes. La palabra clave aquí es esta, diligencia. Ser diligente es una actitud de la voluntad. ¿No sería consecuente orar para que el Señor me haga un creyente diligente si yo no tengo interés o la voluntad de moverme, de disponerme de forma consecuente, de forma consciente, para querer crecer, para querer madurar, para querer avanzar? El mismo apóstol Pedro pone todo su empeño en ser diligente en la enseñanza de estos principios. Fíjese ahí mismo en el versículo 15, sigo en 2 Pedro 1, versículo 15 dice, también yo, fíjese, que no solo él le dice a los creyentes que deben crecer y que deben madurar y que deben ser diligentes en ello, dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Hermanos, la diligencia es una actitud de la voluntad. Dice el apóstol, yo procuraré. No seamos conformistas, hermanos.
procuremos, procuremos añadir a nuestra fe, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento templanza, a la templanza paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Aquí tenemos otro listado del que ya leímos en Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5 tenemos aquel listado de el fruto del Espíritu que se opone a las obras de la carne. Eso ya lo hablamos en la vez anterior. Bueno, aquí tenemos un nuevo listado, ¿bien? Que nos habla de esa, de todas esas virtudes espirituales que están a nuestra disposición. Hermano, piénselo bien. Están para nosotros. Dios en su gracia nos ha provisto de estas cosas, pero nosotros tenemos que ser diligentes en querer más de ello. ¿Qué significa eso? Hermanos, que si yo soy flojo en la fe, debo, debo ser diligente en querer crecer en la fe, en mi confianza en el Señor. Debo ser diligente, debo querer añadir virtud, debo querer añadir conocimiento, debo querer ser más, tener más templanza en mi vida. Debo desear tener más dominio propio. Si soy impaciente, debo procurar añadir paciencia. Debo procurar añadir piedad. Debo procurar añadir afecto fraternal y más amor. Bueno, solamente algo interesante acá que yo creo que es evidente en el fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5 comienza aquel listado con amor. Y acá en este listado que propone el apóstol Pedro, el amor es la última mención. Así que, ¿qué aprendemos con esto? Que no es un listado ascendente en prioridad. No son listados ascendentes en de menos a más o de más o descendente de más a menos. No, porque en Gálatas el fruto del Espíritu comienza en amor, pero acá el listado termina en amor. Por lo tanto, nos habla de un conjunto de virtudes. Por eso se habla en Gálatas del fruto como singular, el fruto del Espíritu. Es el conjunto de virtudes proporcionadas por el Espíritu Santo en base a la gracia de Dios para con nosotros. ¿Bien? Bien, vamos entonces a avanzar un poquito porque tenemos este listado de ocho virtudes. No sé si conté bien. Fe, virtud, conocimiento, templanza, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Bien, ocho virtudes. La extensión de esta lista demuestra que Dios quiere que nosotros tengamos una vida cristiana plena, completa en todo sentido. No podemos estar contentos o conformarnos con una vida cristiana incompleta. Esto no quiere decir, hermanos, que somos los perfectos. No, significa que si yo me doy cuenta que me falta, debo anhelar tener más del Señor. Y eso debe ser lo que nos mueve. Entonces, no podemos ser conformistas. Debe ser nuestro anhelo el poder gozar de la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Y podemos notar que estos ingredientes son nuevamente la manifestación del fruto del Espíritu. El llamado entonces es a crecer espiritualmente, a dar fruto para la gloria de Dios. Nuevamente el versículo 8 es muy importante, porque si estas cosas están en vosotros, hermanos, están, pero debemos añadir más. Es como los ingredientes para cocinar. Cuando vemos que falta sal, agregamos sal. Cuando vemos que falta azúcar, agregamos azúcar. Cuando vemos que falta un poco de aceite, agregamos aceite.
Bueno, estas cosas están en vosotros, pero dice, si abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿En cuanto a qué? ¿De qué estamos hablando? En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en ello. Ahora, hay creyentes que pueden estar quizás viviendo actualmente aún esclavizados a ciertos vicios, quizá que están encadenados a algunas actividades que los esclavizan o los atan al sistema del mundo. Y a consecuencia de eso, son creyentes apagados en lo espiritual, son creyentes carnales, son creyentes inmaduros, y el fruto que muestran es contrario al fruto del Espíritu. ¿Cómo se evidencia eso? Bueno, son iracundos, son pendencieros, no tienen control de sí mismos en su actuar o en sus palabras, todo lo critican, hablan mal de sus hermanos, murmuran. ¿Será ese un creyente guiado en el fruto del Espíritu? No. Entonces, el ejercicio habitual de una vida piadosa, de una vida devota, es en la dependencia de la suministración de la gracia de Dios. Esa es la fórmula para no estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien, quiero ir terminando, hermanos, porque no debemos pensar que, que la vida del creyente es todo color de rosa, porque no lo es. Hay muchas personas que han sido engañados y porque se les ha dicho que si creen en Cristo, todo en esta vida se les solucionará como ellos desean. Y cuando enfrentan entonces las pruebas, cuando enfrentan las tribulaciones, pierden su confianza, tropiezan, porque eso no fue lo que les prometieron, ¿verdad? ¿En qué han fallado? Esas personas que tropiezan, que se vuelven atrás, ¿en qué han fallado? En conocer a Cristo. No han sido diligentes en crecer en la dependencia de la gracia de Dios. ¿Lo entiende? Quiero que entienda, hermano, lo importante que es crecer en la gracia. El apóstol Pedro lo dice con mucha solemnidad. El capítulo 3 versículo 18. Antes bien, creced en la gracia. Hermanos, necesitamos crecer en la gracia porque eso es lo que nos va a sustentar, eso es lo que nos va a fortalecer. Lamentablemente, muchas personas que han claudicado es porque tuvieron un concepto equivocado o se les enseñó equivocadamente que la vida cristiana quizás no iban a tener ningún tropiezo, iba a estar todo bien. ¿En qué fallaron? En el conocimiento de Cristo. No fueron diligentes en crecer en la gracia. Hermanos, crecer y aprender son experiencias que debemos procurar. Son un proceso que a veces es doloroso, ¿cierto? A veces hay disciplina, claro que sí. A veces es triste, hay tristezas también, claro. No obstante, la victoria es para nosotros. Es una promesa. Es una promesa que si añadimos aquellas cosas, no vamos a estar ociosos ni sin fruto. El apóstol Pablo, me voy a salir un poco de la carta del apóstol Pedro, pero es bueno recordar que el apóstol Pablo le dice a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 4 versículo 8, y les dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y agrega, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es por eso la importancia de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor sea realmente visible en nuestras vidas.
Así que tenemos acá en esta epístola, y con esto ya termino, como les decía, la palabra gracia no, aunque no aparece explícitamente, a diferencia de la primera epístola. En la primera epístola la palabra gracia aparece muchas más veces, pero aunque no aparece explícitamente, los conceptos que se nos manifiestan acá, todo lo que hemos recibido de Dios, todo lo que Dios ha provisto para nosotros, hermanos, es por su gracia, es por su pura gracia. Fíjese, solo les voy a llevar a un ejercicio, por ejemplo, en la primera epístola, la palabra gracia aparece 8 veces, 8 veces. Trate de hacer el ejercicio de buscar en la primera epístola las 8 ocurrencias o las 8 apariciones de la palabra gracia. Pero en esta segunda carta solo aparece en 2 menciones. Y las 2 menciones de gracia son relacionadas con la necesidad de crecer en ella. Fíjese cuán importante. Solo 2 menciones de la gracia acá, explícitamente, y están relacionadas con la necesidad de crecer en ella. Aparece en los saludos, ya lo hemos leído en el capítulo 1, en los saludos, y aparece en la despedida. Los 2 versículos que hemos considerado al principio, en las saludaciones y luego en las despedidas. La gracia se relaciona con la necesidad de crecer en ella. Sin embargo, el concepto de la gracia está transversalmente en toda la epístola. Me refiero a la segunda epístola. Y podríamos hacer un recorrido, un pequeño recorrido, y anotar gracia al margen en cada uno de los versículos donde hay un concepto de gracia. Hagamos ese ejercicio. Por ejemplo, ya les dije en el versículo 3 donde dice, nos han sido dadas. Eso es gracia. En el capítulo 1 versículo 11 donde dice, os será otorgada. Eso es gracia. En el capítulo 1 versículo 19 por gracia, ahí, hermanos, también tenemos la palabra profética más segura. En el capítulo 2 el versículo 5 por su gracia Dios guardó a Noé con otras 7 personas. Eso fue por la gracia de Dios, ¿verdad? En el capítulo 2 versículo 7 por esa misma gracia, Dios libró al justo Lot. En el capítulo 2 versículo 9 por gracia, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. En el capítulo 3 versículo 9 en su gracia, el Señor es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo es posible esto? Que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan a arrepentimiento. ¿Cómo es posible que Dios es paciente? Bueno, debido a su gracia. En el capítulo 3 versículo 13 se menciona ahí sus promesas. Esas promesas son dadas por su gracia, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Maravillosa gracia. Y en el capítulo 3 versículo 15 nuevamente se menciona la paciencia de nuestro Señor, que es para salvación. Eso, apreciados hermanos, es gracia, gracia, gracia de Dios, maravillosa gracia de Dios a nuestra disposición. Por lo tanto, hermanos, ¿acaso no debemos crecer en esa gracia? ¿Acaso no debemos crecer en el conocimiento de esa gracia y de ese maravilloso Señor? Claro que sí, esa es la invitación. Así que el apóstol Pedro termina con esas palabras. En el capítulo 3 versículo 18 dice, antes bien, creced, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, hermanos, vamos a dejarlo hasta ahí. Muchas gracias por su atención y vamos a orar para terminar. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte, nuestro Dios, por tu palabra, que es maravillosa para nosotros, cómo nos manifiesta tu amor y tu gracia, que ha sido desplegada abundantemente, sin reserva.
No te has reservado nada. Lo has puesto todo a nuestra disposición, Señor. Queremos darte muchas gracias. Y eso, por supuesto, que nos hace muy responsables para con lo que hemos recibido. No porque tengamos que pagar algo, está todo pagado. Sin embargo, oh Dios, tú quieres nuestro corazón, un corazón que anhele las cosas tuyas, que desee avanzar y crecer en las cosas que tú nos has dado y en el conocimiento de nuestro amado Salvador. Ayúdanos en ello. Te pedimos tu bendición, oh Dios, para cada uno de los hermanos presentes y también aquellos que no se han podido conectar. Rogamos tu ayuda y bendición, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí.